Bueno, entonces retomamos la clase, por favor. Voy a iniciar antes de hacer la realización del ejercicio sobre cambio de fase, en donde está involucrado el tema de calor específico y calor latente. Voy a proceder a tomar la asistencia. Muy atentos, por favor. Andrés Álava. Presente. Jocelyn Arriaga. Jocelyn. Presente. Ok. Cristina Ayón. Cristina Ayón. Alberto Balseca. Presente. Alain Baus. Presente. Juan Diego Briones. Presente. Matías Campaña. Nicole Campaín. Presente. Percy Casal. Presente. Leslie Chichande. Presente. Alejandro Díez. ¿Qué ocurre con Alejandro? Esta modalidad lo ha cambiado bastante Alejandro. Araxa Gaibor. Presente. Gerald González. Chantal Gobea. Presente. Natalie Guamán. Presente. Nick Lalama. Presente. Víctor López. Presente. Kelly Muñoz. Presente. Yair Nieto. Presente. Damaris Polo. Ashley Reto. Presente. Kerstin Reyes. Presente. Ashley, no estuviste en la reunión anterior, ¿verdad? No, mi laptop está actualizándose. Okay. Ronnie Rodríguez. Presente. Katia Roldán. Presente. Perdón. María Emilia Seminario. Presente. Génesis Toaza. Presente. Katia Valencia. Katia. Presente. Okay. María José Vasco. Presente. ¿Vale? Ok. Gabriel Vera. Ricardo Vera. Presente. Luis Villalba. Presente. Y Scarlett Villarreal. Presente. Ok, gracias. Ya tengo que reportar dos compañeros que están tienen muchas ausencias. Damaris Polo se está conectando a sus otras clases. ¿Me lo indican, por favor? Damaris, ¿la han visto en otras clases? O el compañero Gerald González. ¿Qué ocurre con Gerald? ¿Algo de Gerald? ¿Alguien que sepa algo de Gerald? Si le ha pasado algo. Él, hoy día salió de viaje, entonces por eso no está, hoy día no va a estar en clase, creo. Ok, gracias, Natalie, ¿verdad? Ya. Listo, entonces voy a proyectarles el ejercicio. Ya está tomada la asistencia. Voy a proyectarles el ejercicio. También entra la lección, así que muy atentos, por favor. Déjenme ver. Está aquí. Listo. Entonces, primero quiero preguntar si han trabajado ejercicios de este tipo en la asignatura de química. Es un ejercicio de cambio de fase. ¿Han trabajado química? ¿Lo han trabajado en química? ¿Alguien tiene claro cómo sería el proceso de resolución de este ejercicio? Me gustaría que lo leamos. Me indica un cubo de hielo de masa 100 gramos. Se encuentra a una temperatura de menos 20 grados centígrados y luego se lo introduce en un recipiente y se le suministra calor hasta que en la fase gaseosa su temperatura sea de 110 grados centígrados. Me pide determinar la cantidad de calor que se debe suministrar durante el proceso. ¿Ok? Alguien que tenga claro, cuál es el proceso a realizar aquí. Aquí abajo les he planteado lo que me solicita el ejercicio, ¿verdad? Estamos yendo
de estado sólido y me pide un estado final que sería el gaseoso. Entonces, primero yo debo pasar por estado líquido para luego llegar a estado gaseoso. Ok, entonces, ¿cuál sería el primer paso para poder calcular esta cantidad de calor? Recuerden que para poder resolver estos temas tenemos que tener en cuenta la fórmula de cantidad de calor en base a el calor específico, que era la masa por calor específico por delta temperatura, que fue lo que trabajamos la última clase, ¿verdad? Esta fórmula que involucra calor específico es aquella que me permite calcular la cantidad de calor cuando necesito elevar la temperatura de una sustancia, ¿verdad? Esta es la fórmula para calor específico. Mientras que el día de hoy acabamos de ver la cantidad de calor en el cambio de fase, que se le conoce como calor latente, ¿ok? M por L o M por C sub L, ¿ok? Estas son las dos fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy, así que si desean, las anotan, por favor, las anotan en sus cuadernos. Ok, entonces, el primer paso que vamos a realizar, nuestro primer paso para poder resolver este ejercicio, ¿sí? Primero vamos a ir de sólido a líquido. ¿Ok? Como habíamos visto que para pasar de sólido a líquido existe lo que se conoce como el punto de fusión. ¿Y a qué temperatura se da el punto de fusión? ¿Quién me lo recuerda? ¿A qué temperatura se da el punto de fusión? A 0 grados. 0 grados, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Si tengo una temperatura inicial de menos 20 grados centígrados y necesito llegar a 0 grados centígrados, ¿cuál de las dos ecuaciones que estoy planteando aquí en la parte superior necesito utilizar inicialmente? ¿Cuál de las dos ecuaciones necesito utilizar primero? ¿Cantidad de calor para elevar la temperatura o cantidad de calor para hacer un cambio de fase? Cambio de fase. ¿Seguro? ¿Ya estamos a 0 grados centígrados? ¿Nos encontramos a 0 grados centígrados? Recuerden, calor específico, esto es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una sustancia. Esto es calor específico, la primera fórmula, ¿no? Sirve para elevar la temperatura de una sustancia. Bueno, aquí es un poquito más difícil escribir de esta forma. Elevar la temperatura. Es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una sustancia. Para poder pasar de sólido a líquido, primero debo encontrarme en el punto de fusión de dicha sustancia. En este caso estamos hablando de agua. Por lo tanto, primero debo ir de menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados. Debo encontrarme en el punto de fusión de la sustancia. Por lo tanto, vamos a utilizar la primera fórmula. ¿Sí? Vamos a utilizar la primera fórmula. Vamos a elevar de menos 20 grados hasta una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Ok? Cambio de fase. Ok, ahí les estoy escribiendo el uso de cada una de estas ecuaciones que les estoy planteando aquí en la parte superior, ¿no? Entonces, primero, antes de hacer el cambio de fase de sólido a líquido, debo tener mi temperatura en el punto de fusión. Significa que debo ir de menos 20 grados centígrados, debo llegar a 0 grados centígrados, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yendo de sólido a líquido, entonces necesito estar en el punto de fusión de mi sustancia. Entonces vamos a calcular cuánto es la cantidad de calor para pasar de menos 20 a 0 grados centígrados. Estoy elevando temperatura, ¿no? Vamos a decir de menos 20 a 0, estoy elevando temperatura. Entonces vamos a calcular esta cantidad de calor. Sería cantidad de calor, sería igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa de nuestra sustancia? 100 gramos, ¿verdad? Ahí están los datos, leamos los datos. 100 gramos sería la masa. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? ¿Cuánto es el calor específico del hielo? 0.53. Sí, ahí se los estoy compartiendo, ¿no?
Se los estoy compartiendo aquí como dato adicional. En la clase anterior yo les puse la tablita de los calores específicos. Existen los valores predeterminados para el agua en sus tres fases, hielo, líquido y gaseoso. Entonces aquí necesito el calor específico del agua, pero en su fase sólida, ¿no? Entonces aquí sería 0,53, ¿sí? Calorías sobre gramos por grado centígrado, ¿no? Ok, y me faltaría el cambio de temperatura, ¿no? ¿Cómo era el cambio de temperatura? Delta T. Era temperatura final menos temperatura inicial. Acuérdense de eso, por favor. Delta T, temperatura final menos inicial. ¿Cuál sería mi temperatura final? ¿Cuánto vale mi temperatura final? 110 grados centígrados. A ver, estamos recién de 20 a 0, Ricardo, primero estamos yendo de sólido a líquido, ¿no? Esta es la final ya cuando cumplo con todo el proceso, ¿no? ¿Sí? Para que dejen borrarle aquí, para que no confundamos. Okay, esto es lo que me pide el ejercicio, llevar el agua a estado gaseoso a 110 grados. Ok, pero primero debo llevar de menos 20 a 0 grados. Entonces 0 grados sería mi temperatura final y 20 la temperatura inicial. Entonces aquí sería 0 menos, ¿verdad? Y como está negativo, le vamos a poner entre paréntesis menos 20. Y esto es grados centígrados. ¿Ok? Repito, por favor. Me están pidiendo llevar o realizar el cambio de fase del agua que inicialmente está en un estado sólido y me piden que lo lleve a un estado gaseoso a esta temperatura. Entonces, para poder hacer eso, primero debo pasar de sólido a líquido, pero para poder hacer este cambio de fase, necesito que mi sustancia esté en el punto de fusión. ¿Por qué? Porque el punto de fusión es el que me permite hacer el cambio de fase de sólido a líquido, ¿no? Como mi temperatura inicial está en menos 20 grados, debo llevarla primero a 0 grados centígrados para poder hacer primero ese cambio de fase. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿cuánto me quedaría esto? Sería 100 multiplicado por 0,53 y eso multiplicado por 20, ¿verdad? Aquí me daría menos por menos, me daría más. Entonces 0 más 20, 20 grados centígrados. ¿Ok? Entonces sería multiplicar 100 por 0,53 y por 20 para poder hallar cuánto es la cantidad de calor requerida para elevar esta temperatura. ¿Ok? ¿Quién tiene la respuesta? 1060. 1060, ¿verdad? Entonces, recién tengo cuánto es la cantidad de calor para llegar al punto de fusión, ¿verdad? ¿En qué unidades me va a quedar calorías? No, ahí he hecho la simplificación. Ok, ya me encuentro en el punto de fusión del agua. Ahora yo puedo hacer el cambio de fase. ¿Qué ecuación utilizo para hacer cambio de fase? Aquí la pueden ver, ¿no? Sería la segunda. ¿Cuál es la segunda? La que multiplica la masa por el calor latente de fusión del agua. Ok, entonces, como paso 2, aquí vamos a hacer el cambio de fase. El cambio de fase, ok, de sólido a líquido. Vamos a ver cuánta cantidad de calor necesito para hacer este cambio de fase. ¿Cuál es la fórmula? Aquí lo tengo, ¿no? Entonces, Q va a ser igual a M, la masa, por el calor latente de fusión. ¿Quién recuerda de la tablita cuánto era el calor latente de fusión del agua? La tablita, por aquí la tengo. 80. ¿Ok? Ya les comparto las diapositivas en la plataforma para que vean este valor. Es la tablita que les mostré en la reunión anterior. Entonces aquí sería 100 gramos, que es la masa del agua, ¿verdad? 100 gramos. Y el calor latente de fusión, como les indico, es 80 calorías por gramo. 80 calorías por gramo. ¿Ok?
repito, ¿no? Ya me encuentro en el punto de fusión aquí. Entonces ya puedo hacer el cambio de fase de sólido a líquido. ¿Cómo hago ese cambio de fase? Multiplicando la masa por el calor latente de fusión. El calor latente de fusión ya es un valor predeterminado, está en la tablita que les compartí en la reunión anterior, es 80 calorías por gramo. ¿Cuánto me daría este resultado? ¿Cuánto es la cantidad de calor para el cambio de fase? ¿Cuánto me daría? 8.000. 8.000, ¿verdad? 8.000. ¿Y la cantidad de calor sería? ¿Qué unidades? Calorías, ¿no? Si yo simplifico aquí, me va a quedar en calorías. Ok, correcto. Ahora, estoy en una temperatura de 0 grados, ¿verdad? Estoy en una temperatura de 0 grados y me encuentro en la etapa líquido. ¿Qué debo hacer ahora? Para ir de líquido a gaseoso, ¿qué debo hacer ahora? ¿A qué punto debo llegar para poder ir de líquido a gaseoso? Los escucho. ¿Cómo se llama ese punto que me permite hacer el cambio de fase de líquido a gaseoso? ¿Cómo se llama ese punto? Vaporización. Punto de vaporización o ebullición, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Estamos o no de acuerdo? A ver, miren, por favor. Para ir de sólido a líquido necesitaba estar en el punto de fusión, ¿verdad? Y el punto de fusión era 0 grados. Por eso me tocó hacer primero elevar la temperatura, ¿verdad? Ahora estoy aquí. Me encuentro en esta fase a una temperatura de 0 grados centígrados, ¿verdad? Me encuentro en fase líquida a 0 grados centígrados y necesito ir de líquido a gaseoso. Para poder ir de líquido a gaseoso, necesito que la sustancia, en este caso el agua, se encuentre en su punto de ebullición. Por lo tanto, debo ir de 0 grados centígrados ¿a cuánto? Primero a 100 grados, ¿verdad? Debo ir al punto de ebullición. Debo hacer esto de aquí. Debo elevar nuevamente la temperatura de 0 a 100 grados centígrados, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál fórmula debo utilizar para elevar temperatura? La que involucra el calor específico, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la primera ecuación. ¿Cómo me quedaría? Sería cantidad de calor para elevar la temperatura de 0 a 100 sería igual a ¿qué? A 100 gramos, que es la masa, 100 gramos por el calor específico del agua, ¿no? Pero en estado líquido, su calor específico es una caloría sobre gramo por grado centígrado, ¿verdad? Este es el calor específico del agua en estado líquido. Y por un cambio de temperatura, ¿cuánto sería el cambio de temperatura? La final sería 100, la inicial sería 0, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Este sería mi valor final de temperatura, esta es la inicial. Por lo tanto, recuerden que el delta T es final menos inicial, entonces sería 100 menos 0, ¿verdad? 100 menos 0, y esto corresponde al valor en la temperatura, ¿no? Si yo simplifico las unidades, se va a ir gramos con gramos y se va a ir grados centígrados con grados centígrados. Por lo tanto, me tocaría multiplicar 100 por 100, ¿verdad? Porque aquí se haría 100 menos 0, me va a quedar 100. Entonces, 100 por 100, ¿cuánto me quedaría esa multiplicación? ¿Cuánto es la 10.000. 10.000, ok. Correcto, ¿no? 10.000 calorías. Ok, para elevar la temperatura de 0 a 100, necesito 10.000 calorías. Ya cumplí con lo que me pide el ejercicio. Ya llegué a la respuesta final. Ya llegué a la respuesta final. ¿Qué más me toca hacer? Ya estoy en el punto de ebullición, ¿verdad? Ya estoy en el punto de ebullición, pero sigo estando en estado líquido. Ahora debo hacer el cambio de fase que me faltaría, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio de fase que debo hacer ahora?
de líquido a gaseoso. De líquido a gaseoso, ¿verdad? Estoy aquí en fase líquida, ya estoy en el punto de ebullición, por lo tanto debo hacer el cambio de fase. ¿Cuál es la ecuación que debo usar? La que tengo aquí, la que involucra a calor latente, ¿verdad? Entonces aquí sería Q, va a ser igual a la masa, que son 100 gramos. 100 gramos. Por favor, ustedes en sus cuadernos pongan el detalle de lo que estoy haciendo en cada uno de los pasos, ¿no? Aquí estoy elevando temperatura para llegar al punto de fusión. Aquí estoy haciendo el cambio de fase de sólido a líquido. Nuevamente necesito elevar la temperatura de 0 hasta el punto de ebullición para poder hacer el cambio de fase de líquido a gaseoso. ¿Ok? Ustedes escriban en detalle qué estoy haciendo en cada paso. Listo. Entonces sería 100 gramos por el calor latente, en este caso calor latente de evaporización. ¿Ok? Aquí era calor latente de fusión. Ahora necesito cuál es el calor latente de vaporización. ¿Ok? El calor latente de vaporización en el libro 540. ¿Ok? Esto está en la tablita que está en las diapositivas que les mostré en la clase, en la reunión anterior. 540 calorías por gramo. ¿Ok? Para que lo anoten. Este es el calor latente de vaporización del agua. Calor latente de vaporización del agua. ¿Ok? 540. Simplifiquemos unidades aquí. Sería gramos con gramos. Y me va a quedar 540 multiplicándose por 100. ¿Cuánto me quedaría eso? 54.000 calorías. 54.000, ¿verdad? 54.000 calorías. Ok, pregunto nuevamente. ¿Ya cumplimos con todo lo que me pide el ejercicio o falta algo más ahí? Veamos lo que pide el ejercicio, ¿verdad? Me pide ir de sólido a líquido, perdón, me pide ir de sólido a gaseoso a una temperatura de 110. ¿Ya cumplí con todo o falta algo más? ¿Creen que falta algo más o ya cumplí con todo el proceso? Interpretemos el ejercicio, por favor. ¿A qué temperatura me encuentro en este momento? A 100 grados. A 100, ¿verdad? ¿Y cuánto me pide el ejercicio? Pide 110. Entonces, ¿qué me faltaría hacer? Elevar la temperatura. Elevar temperatura, ¿no? Me faltaría elevar temperatura, calcular cuánto es la cantidad de calor que me llevaría a ir de 100, porque me encuentro a 100 grados, elevarlo a 110. Entonces ese sería el quinto paso, ¿verdad? Para cumplir con mi ejercicio. Me toca ir de 100 grados, tengo que llevarlo a 110. Ya me encuentro en la fase gaseosa, pero necesito tener esta temperatura, 110 grados centígrados. ¿Cuál de las dos ecuaciones debo utilizar? ¿Cuál de las dos ecuaciones debo utilizar? Elevar temperatura. La primera, ¿no? La que involucra el calor específico, ¿verdad? Entonces, vamos allá a la cantidad de calor. ¿Ok? Sería igual a ¿qué? A la masa. La masa sigue siendo 100 gramos. 100 gramos. ¿Ok? Ahora, necesito saber cuánto es el calor específico del agua, pero en su estado de vapor. Entonces, aquí lo pueden ver. Se los puse como dato adicional. Es 0,48. 0,48 calorías sobre gramo por grado centígrado. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Déjenme hacer un poquito más para acá la pantalla. Y me faltaría multiplicar el cambio de temperatura, ¿no? ¿Cuánto me daría ese cambio de temperatura en total? Me daría 10 grados, ¿no? Si hago el delta mentalmente sería 10 grados. 110 menos 100 sería 10 grados, ¿no? Recuerden que es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces el delta T aquí me daría 10 grados, para ya no volver a hacer lo que hice aquí en el paréntesis, ¿no? Aquí sería 110 menos 10 grados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
Te faltaría, ya está todo multiplicado, Juan Diego. Son 3 valores. No sé si ahí ya está multiplicado todo, ¿no? Entonces aquí se me simplificaría gramos con gramos y grados centígrados con grados centígrados, ¿no? Para que me quede calorías. Aquí parece que era CN, ya lo acomodo. Parece que no, aquí parece que era acá, en vez de decir calorías, parece que era CN. Aquí es 0,48 calorías. Déjenme escribirlo aquí. Calorías. ¿Ok? ¿Cuánto me quedaría esta cantidad de calor? 480 calorías. 480. Ok, yo no estoy verificando. Los demás compañeros que están trabajando conmigo, veamos que todos los resultados que me han dado estén en lo correcto, ¿no? Ok, sería 480. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta final de mi ejercicio? ¿Qué me dice el enunciado? Me dice determinar la cantidad de calor que se debe suministrar para cumplir este proceso. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta que yo debo dar de mi ejercicio? ¿Quién me lo indica? ¿Qué debo hacer para dar la respuesta final? Tengo varias cantidades de calor. Todas son cantidades de calor. Me dice cuál es la cantidad total de calor suministrada. ¿Cómo hallo eso? ¿Qué debo hacer? ¿Qué creen que debo hacer? Sumar todo, ¿no? Puedo decir que esta es la cantidad de calor 1 que me llevó para hacer ese proceso. Puedo decir que esta es la 2. Puedo decir que aquí tengo la cantidad de calor 3 para hacer el proceso de ahí. Cantidad de calor 4. Y finalmente, este es la quinta, ¿no? Por lo tanto, para hallar la cantidad de calor total, sería la suma de todas ellas. No voy a abreviarlo. La sumatoria de la cantidad de calor, ¿sí? Que va desde la 1, este es algo aritmético, hasta la 5, ¿no? Me indica que debo sumar todas las cantidades de calor que van desde 1 hasta 5. ¿Cuánto sería esa cantidad de calor total? ¿Cuánto sería la cantidad de calor total? Sería la suma de esos 5 valores. ¿Ok? ¿Cuánto les da ese calor total? 73.540. Ok, correcto. 73.540 calorías. Ok, recuerden para sus portafolios, la parte conceptual del tema de hoy. Hemos visto las fases de la materia y el concepto de calor latente, ¿verdad? Entonces aquí hemos hecho un ejercicio donde he ido paso a paso haciendo un cambio de fase. Pero para poder hacer estos cambios de fase, como pueden ver, ha involucrado calor específico que vimos la última clase y calor latente, ¿sí? Obviamente, calor latente tengo que ver si es de fusión o evaporización, ¿no? Entonces, ojo, por favor. En la lección puedo poner algo más corto. Puedo poner simplemente cambio de fase de líquido a gaseoso, ¿sí? Puedo poner algo de líquido a gaseoso simplemente, ¿no? Ustedes deben tener claro que si no me encuentro, ok, para poder ir de líquido a gaseoso, primero debo ver a qué temperatura me encuentro y asegurarme de que para poder hacer este cambio de fase, debo llegar al punto de ebullición. Entonces, si yo tengo una temperatura, debo llegar a 100 grados, entonces yo iría desde aquí, ¿verdad? Desde aquí iría si solo hago de líquido a gaseoso, ¿ok? Entonces, mucho ojo, por favor, deben interpretar, cuidado, les pongo un ejercicio de cambio de fase y van a pensar que siempre van a hacer 5 pasos. No, debemos analizar. Entonces, aquí me dio una temperatura inicial. Si esto hubiera estado a 0 grados, yo ya no tenía que hacer este proceso. Si me hubiera dicho que estaba a 0 grados centígrados,
yo ya no tenía que hacer este proceso de elevar temperatura. Solo me tocaba hacer cambio de fase, ¿no? Y sería un proceso menos. Entonces, todo eso deben interpretar, ¿ok? Para poder hacer el cambio del sólido a líquido, primero debo encontrarme a la temperatura del punto de fusión. Como no me la daba a esa temperatura, por eso hice este primer proceso. Una vez que ya me encuentro en el punto de fusión, ahí puedo hacer el cambio de fase de sólido a líquido, ¿ok? Ahora me encontraba a 0 grados y para poder hacer el cambio de fase de líquido a gaseoso necesito primero llegar al punto de ebullición. Por lo tanto, me toca calcular cuánto es la cantidad de calor para ir de 0 a 100. Una vez que ya me encuentro a 100 grados, ya puedo calcular cuánto es el cambio de fase. Entonces sería la masa por el calor latente, ¿pero de qué? De vaporización. Acá era calor latente de fusión, aquí es calor latente de vaporización. Y finalmente, si me dijera solamente hasta el estado gaseoso, aquí terminara, ¿no? Pero como me pide a 110 grados, por eso he hecho un proceso adicional. ¿Sí? ¿Estamos claros, por favor? Es cuestión de interpretar lo que me pide mi ejercicio. Este ejercicio se los voy a compartir igual para que lo verifiquen. Me gustaría que lo practiquen como haciendo ustedes nuevamente los pasos y ver si llegan a la misma respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Repito, en plataforma, tienen la actividad colaborativa, está hasta el siguiente lunes, con un mínimo de 2 compañeros, máximo 3, en el caso de hacerlo colaborativo, o si alguien lo va a entregar individual, tendría que hacer las 2 infografías. Así que, por favor, esa tarea está hasta el siguiente lunes. Para este primer parcial que está por terminar, la parte colaborativa de ambas asignaturas es la entrega de estas infografías. Para el segundo parcial, ya cuando estemos por concluir el segundo parcial, ahí vendrán las exposiciones de estos temas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro los temas? ¿Están claros los temas? ¿Alguna inquietud, por favor? Ok. Entonces, el ejercicio que acabo de hacer, las diapositivas ya las subo. El desarrollo se los voy a compartir a través del canal para que lo tengan. No olviden ir trabajando con tiempo sus portafolios, por favor. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces muchas gracias por la asistencia. Nos veríamos el día viernes en la clase de informática. Ok, que tengan una excelente tarde. Vayan organizándose con quién van a trabajar esas infografías, por favor.